Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro del Génesis. El subtítulo en hebreo es Bereshit. Y vamos a continuar con el versículo 1 del capítulo 1. Y así dice en su original hebreo: Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, beet haaretz. La Reina Valera del 60 lo traduce: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El día de hoy vamos a estudiar la tercera palabra del primer versículo de la Biblia, que es la palabra Elohim, que la Reina Valera lo traduce como Dios. Este es una palabra hablando de Dios y es una palabra en plural, hermanos. Aquí cuando dice Elohim es dioses y lo traduce como Dios. Es la terminación im, así como aquí es cuando se pone al final de la palabra en hebreo, es hablándonos de un plural, como lo vemos aquí en Hashamayim, donde dice que Dios creó los cielos. Igual termina con im, la misma terminación, hablando de un plural. Aquí nos habla de un plural de los cielos y nos habla de un plural que Dios, de Elohim, hablando de Dios en plural, hablando de la Trinidad que conocemos nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque la palabra Dios es Él. Es la palabra Él, y cuando se dice Elohim es hablando en plural, hablando de la Trinidad que se nos ha manifestado a nosotros que creemos en el Espíritu Santo, en Jesucristo y en el Dios Altísimo, hablando de Elohim. Por eso cuando nos habla de Jesucristo, del Dios, de Dios mismo, nos habla con la palabra Él, hablando de Dios en singular, y en el primer versículo del Génesis se nos aparece como Elohim, hablando de la Trinidad, de la Trinidad de Dios, Espíritu Santo y Jesucristo. En Isaías 7:14 nos dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. ¿Cuál es su nombre? Immanuel, que traducido es Dios con nosotros, como nos lo traduce Mateo 1:23, hablando de la profecía de Isaías. Y dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra Immanuel, Immanu es entre nosotros, y Él, que significa Dios, el Dios Altísimo. Por eso dice que llamará su nombre Immanuel. Aquí lo translitera prácticamente el Evangelio de Mateo, lo translitera Immanuel. Entonces aquí lo traduce como Emmanuel, que traducido es Dios, Dios con nosotros. Por eso dice Immanuel, hablando de Dios, Dios con nosotros. Immanu, entre nosotros, y Él, hablando de Dios. Por eso lo traduce, ¿verdad? Dios con nosotros. Por eso cuando en el primer versículo nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, nos presenta a Dios en plural, hermanos, hablando de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso en Génesis 1:26, hablando de Elohim, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando de la imagen de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hagamos, hermanos, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando de la Trinidad que estaba en el cielo creando
todas las cosas, creando todas las cosas. En el Génesis 11, 7 al 9, se presenta en plural y dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda. Él habla de su compañero, así los esparció Jehová allí y sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Se traduce del hebreo a la Septuaginta o al español, parece haber una confusión. ¿Por qué? Porque nos habla en plural, hermanos. Dice, descendamos, confundamos, pero está hablando de Dios, del mismo Dios, de Elohim. En hebreo no hay esta confusión, porque la palabra es Elohim y encaja perfectamente porque está en plural. Por eso dice, descendamos y confundamos allí su lengua, y por eso dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Aquí parece haber una confusión en el español, pero en el hebreo encaja perfectamente porque está hablando de Elohim en plural. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Encaja perfectamente Elohim. En el español parece haber una confusión, como una mala traducción, pero en el hebreo encaja perfectamente, hermanos. Por eso es importantísimo y es importante conocer los idiomas bíblicos, hermanos, estudiarlo en su original para ver realmente lo que la palabra nos trata de decir. Y en el hebreo encaja perfectamente porque está hablando de Elohim en plural. Por eso a Dios, el nombre de Dios es en singular, es Él, solamente Él. Y cuando se traduce y cuando se habla de Elohim es en plural, hablando de la Trinidad, hermanos, hablando de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Por eso, cuando Dios se le presenta a Abraham, en Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Por eso aquí, en el hebreo dice, El Shaddai, el Dios Todopoderoso, hablando de Dios, Shaddai, de Dios, el Todopoderoso. En Génesis 14:22 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, Jehová, Yahweh, el Elión, el Dios altísimo. Aquí nos habla de Jehová, Dios, el altísimo, el Elión, hablando de Dios en singular, Él. Este es el nombre de Dios, Él en singular. Y también cuando aparece en la Reina Valera como Dios, también es el Elohim, como nos lo traduce en el versículo 1 que estamos estudiando. En Génesis 28, 17 al 19, hablando de cuando se le apareció Dios a Jacob, cuando era perseguido por Esaú. En Génesis 28, 17 al 19 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Aquí habla de Betel, de la casa de Dios. Aquí dice Bet, casa de Elohim, lo que nos dice el versículo 17, que se le apareció Dios y dijo que esta era casa de Dios. ¿Casa de quién? De Elohim, casa de Dios, casa de Dios en plural. Y aquí llama el nombre de esta ciudad Betel, que se traduce Betel, literalmente en hebreo se traduce casa de Dios. Por eso le pone ese nombre Betel, que traducido es casa de Dios, porque aquí es la casa de Él, de Dios en singular,
porque se le apareció aquí en Berseba cuando iba huyendo de Esaú, y se le aparece y dice que esta era casa de Elohim, por eso le puso el nombre a aquella ciudad Betel, casa de Dios, casa de Dios. Este es en plural Elohim, hablando de la Trinidad, y esta es Betel, casa de Dios, por eso se traduce Betel, casa de Dios, en hebreo. Encaja perfectamente en Génesis 35:1. Se le apareció a Jacob y le dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. Por eso le puso casa de Dios, que traducido es en hebreo Betel, Beit, casa, el Betel, casa de Dios, porque ahí se le apareció Jehová. En Génesis 3:22 nos habla de la Trinidad. En Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí Dios nos está hablando, nos está diciendo que el hombre es como uno de nosotros, es uno de nosotros. Aquí por eso aparece, dice Jehová Dios, Yahweh, Elohim, Jehová Dios, y dice que el hombre es como uno de nosotros, hablando precisamente de Elohim, de la Trinidad, del Creador, donde estaba ahí Jesucristo creando todas las cosas con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso dice que es como uno de nosotros. Y esta es la palabra Ejad, es como uno de nosotros, que es una unidad, es el Elohim. Elohim es una unidad, hermanos, es la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice que aquí el hombre es como un Ejad, uno como nosotros, hablando de Elohim en plural, hablando de la Trinidad. Por eso Dios y el Padre son uno. En Deuteronomio 6, del 1 al 5, hablando del mayor mandamiento, hablando de esa unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Elohim, nos dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así, aquí cuando se traduce al español, Jehová uno es hablando de que Dios, Elohim, es un Ejad, hermanos. Jehová uno es una unidad, es una unidad que trabaja junto, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí cuando nos dice Jehová uno es, más bien se traduciría como Jehová es una unidad, no es una sola persona, ¿verdad? Por eso los judíos creen que solamente hay un Dios, por eso no aceptan al Hijo, por eso no aceptan a Jesucristo, porque dicen que es una sola persona, pero aquí realmente nos está hablando de un Ejad, de una unidad, hermanos. Dios es una unidad, hablando de Jehová Dios, de Jehová Elohim, es una unidad, que trabaja junto. Esta misma palabra la usa Dios cuando habla de Abraham, de Adán y Eva, que son una sola carne, un Ejad, precisamente. En Génesis 2, 21 al 24 nos dice, entonces Jehová Dios hizo caer
sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Serán un ejad, hermanos. Aquí nos dice que serán una sola carne, un ejad, hablando de Adán y Eva. Es un ejad, es una unidad, es una unión. El matrimonio es una unión, son dos personas en una sola carne. Por eso lo llamó Adán a su mujer, hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque ya ahora son una sola misma persona. Son dos personas, pero trabajan en unidad. Es un matrimonio, es una familia que trabaja en unidad, en ejad. Así es Dios, trabaja en unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en un ejad. Es una unidad. Así es el matrimonio, es un ejad. Son dos personas, pero es un ejad, es una unidad, es una unión. Así es una familia, así es la iglesia de Jesucristo, es un ejad. En Génesis 1:5, cuando creó el primer día, y dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un ejad. ¿Por qué? Porque no puede existir un día si no hay tarde ni mañana. Es una unidad, es un ejad. Tanto la mañana como el día no solamente es la mañana, sino la noche y la mañana y la tarde conforman un día, un ejad. Es un día, es una unidad, hablando de Dios mismo, es un ejad. Cuando habla de Elohim, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es importante estudiarlo en su idioma original para poder entender todas las cosas, cómo Dios trata de decirnos todas las cosas en su lenguaje original, tal cual como se lo dictó a Moisés, el libro del Génesis. En Juan 1, del 1 al 3, nos lo explica el apóstol Juan en su evangelio, y dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de Jesucristo, el verbo de Dios, que ya era, hermanos, desde el principio, antes de la creación de todas las cosas, era el verbo, era con Dios, y el verbo era Dios, y que era desde el principio, hermanos, y todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo de Dios, el Padre, el verbo, el Hijo y el Espíritu Santo. En Juan 14, del 8 al 11, los discípulos no lo podían entender y le decían que le mostrase al Padre, que le mostrase al Padre. En Juan 14, 8 al 11 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aún los discípulos dudaban. Por eso Jesucristo dice, creed, si creéis en mí, creed en el Padre. ¿Por qué? Porque yo soy en el Padre y el Padre es en mí, y las mismas obras, los milagros que hizo Jesucristo hablaban por sí solas, hablando que Jesucristo venía en esa unidad, haciéndose carne para ver la gloria del Padre en él, hermanos. En Juan 1:15, del 16 al 12, hablando de la Trinidad, hablando de la unidad, hablando del ejad de Jesucristo, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice en su primera carta el apóstol Juan,
del 5, 6 al 12 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonios en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí el apóstol Juan en su primera carta nos dice que tres hermanos son los que dan testimonios en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, son una unidad, hermanos. Trabajan juntos, así como Adán y Eva, hueso de sus huesos, carne de su carne. Son uno, son dos personas distintas. Es un hombre y una mujer, pero son una unidad. Aquí el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno, son una unidad, son tres personas, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo que trabajan en unidad. Por eso dice que son uno, es una unidad que trabajan a la par. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo que se presentó desde el primer versículo del Génesis, hablando de Elohim, hablando de Dios Padre, Verbo y Espíritu Santo, hermanos. En Ezequiel 34, 17 al 12, hubo una profecía del mismo Dios que iba a venir en carne, haciéndose el pastor de sus ovejas, y dice en Ezequiel 34, 7 al 12, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. Aquí hay una profecía donde el mismo Jehová Elohim, el Señor, dijo, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esta profecía se cumple perfectamente, donde Jehová Elohim vendría, se haría carne y vendría como el buen pastor a recoger a sus ovejas, como nos lo dice Juan 10, 27 al 30, hablando de Jesucristo como el buen pastor. Y dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Aquí está la profecía de Ezequiel 37, donde dice que Jehová vendría, él mismo vendría a recoger y a reconocer sus ovejas. Y aquí Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos, una unidad, trabajamos juntos. Yo y el Padre somos uno, somos una unidad, trabajamos juntos para llevarlos a la casa eterna, para llevarlos a la ciudad eterna. Por eso
las ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso Dios hizo esta profecía en Ezequiel 37 donde dijo, yo mismo iré a recoger mis ovejas y la quitaré de los falsos pastores que están alimentándose y las están quitando todo lo que tienen para comérselas, tanto en lo material como en lo físico y no las alimentan en lo espiritual. Por eso aquí Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y las ovejas oyen y me siguen y yo y el Padre uno somos, una unidad. Yo y el Padre trabajamos juntos. ¿Por qué? Porque somos una unidad. Somos uno mismo, hablando de Elohim, desde el primer versículo del Génesis, hermanos. Por eso, hermanos, es importantísimo escudriñar la palabra de Dios, escudriñarla en su lenguaje original para entender todas las cosas tal cual Dios nos las dice en su lenguaje original, porque aquí probablemente puede haber una equivocación, pero no, encaja perfectamente hablando de Elohim, el plural, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hagamos, ¿por qué? Porque está en plural. Por eso en la profecía en Ezequiel dice, yo mismo iré a recoger mis ovejas. ¿Por qué? Porque está hablando Elohim. ¿Y a quién manda? Al Hijo, hermanos. Y el Hijo viene por sus ovejas y dice, yo y el Padre somos Elohim, somos un Ejad, somos una unidad, somos uno solo. Así la iglesia, al igual que Jesucristo y el Padre son uno solo, la iglesia, cuando acepta a Jesucristo como el pastor, como su buen pastor, lo sigue, oye su voz y sigue la palabra de Jesucristo, del buen pastor, entonces, hermanos, venimos a hacer una unidad en la iglesia y vendremos a hacer esa unidad en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere, que vengamos al Hijo y que sigamos su voz, y al venir al Hijo automáticamente venimos al Padre y el Espíritu Santo mora en nosotros y viene ese Espíritu Santo a morar entre nosotros. Por eso, hermanos, ¿cómo no nos despedimos con una oración, hablando de la unidad que es la iglesia al recibir a Jesucristo como el buen pastor y el Espíritu Santo que manda a Dios para morar en nosotros? Una oración, hermanos, una oración que viene del cielo, una oración que la hizo el mismo Dios hecho hombre, Jesucristo, en Juan 17. Una oración, hermanos, la oración más que llega más hablando de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde los apóstoles, donde los discípulos y donde los que creíamos en Él íbamos a formar una unidad con Elohim, con Dios, con el Espíritu Santo y con el Hijo de Dios, hermanos. En Juan 17, del 1 al 10, para despedirnos con esta oración tan maravillosa, hermanos. Y así dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego, Padre, por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío,
y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que le has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les ha dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Oh Señor, cuán grande palabra, Señor, porque tú esperas que seamos uno, como tú y el Hijo son una unidad. Así esperas que la iglesia sea una unidad en ti y en el Hijo y en el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por mandar a tu Hijo, por hacerte carne, por venir a hacerte el pastor de la iglesia. Por eso escuchamos tu voz y te seguimos, y oímos tu palabra y seguimos tu verdad, porque tú eres el Hijo de Dios, porque tú eres Elohim, tú eres una unidad, porque tuyo es la gloria, Señor, desde antes de la fundación del mundo, porque tu iglesia es una unidad, porque tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, porque tú viniste a fundar tu iglesia para que seamos una unidad en ti, en el Espíritu Santo, Señor, aquella misma unidad que creó los cielos y la tierra, aquel Elohim, aquella unidad que creó los cielos y la tierra antes de la fundación del mundo. Tú nos escogiste, Señor. Gracias, Padre, por habernos escogido y por habernos dado el Espíritu Santo y creer en ti y creer que tú eres el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo que creaste los cielos y la tierra en aquel versículo antes de la fundación del mundo en el Génesis, en el primer versículo de la Biblia, Señor. Gracias, Padre, por haberte manifestado a nosotros en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Por eso, hermanos, los seguimos invitando a nuestras clases, tanto de griego como de hebreo bíblico, para conocer esa unidad, ese Elohim, ese Dios desde antes de la fundación del mundo, que creó los cielos y la tierra y que quiere que seamos una unidad en la iglesia como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos. Dios me los bendiga. Amén.